Bueno, pues buenas tardes, soy Nieves Andrés, bueno, que no se me ve. Soy la responsable de formación del colegio de psicología y en esta ocasión pues voy a vigilar un poquillo que esto funcione. Voy a pasar a presentaros a la persona que va a coordinar y moderar esta jornada, que es mi compañera Consuelo Cuenca Velasco. Ella es coordinadora del grupo de diabetes del colegio y además es vocal presidenta del COPCIL en Segovia. Pues nada, lo dejo en tus manos, Consuelo. Yo ya desaparezco y me quedo por detrás vigilando. Venga, un saludo y que vaya bien. Buenas tardes a todos y a todas, y me gustaría que en nombre del Colegio Oficial de Psicología de Castilla y León y en el mío propio agradecer el gran esfuerzo realizado tanto por los ponentes como los miembros de la Federación de Asociaciones de Diabetes de Castilla y León, a los participantes, a los asistentes, a los técnicos, a los compañeros y compañeras que han ayudado a organizar esta mesa virtual de la jornada de psicología en diabetes. Como bien saben todos ustedes, son los profesionales de los equipos multidisciplinares, como el área de endocrinología, enfermería, medicina de familia, fisioterapia, odontología, oftalmología, podología, educadores, psicologías, entre otros muchos profesionales, quienes abordan de forma terapéutica la enfermedad crónica de la diabetes mellitus. De forma general, desde la psicología de la salud, entre las distintas actuaciones que viene haciendo el psicólogo o la psicóloga en el ámbito de la diabetes, es ser colaborador de ese equipo terapéutico. Y su trabajo se enmarca principalmente dentro de la evaluación, la prevención, la educación y la psicoterapia. Se interviene desde el debut, en fomentar la adherencia al tratamiento, en instruir en estrategias de afrontamiento para manejar la enfermedad, en fomentar esos y potenciar esos comportamientos de autocuidado, de control glucémico, de mantener un estilo de vida saludable e intervenir principalmente cuando surgen esas dificultades cognitivas, emocionales o comportamentales de la persona con diabetes e incluso de los familiares o su entorno. El principal objetivo de la intervención psicológica es aumentar esa seguridad y percepción de la autoeficacia, una actitud optimista, un afrontamiento activo y sobre todo empoderar a la persona frente a la enfermedad. O dicho de forma más resumida, aprender a vivir con diabetes y no para la diabetes. Sin más, no quiero entretenerme más y reitero mis más sinceros agradecimientos a los ponentes que componen esta mesa virtual. Entre ellos, estos excelentes profesionales, contamos con el doctor Germán Perdomo Hernández, científico titular del CSIC, del Grupo de Investigación Fisiopatología de las Enfermedades Metabólicas, del Instituto de Biología y Genética Molecular, del CSIC de la Universidad de Valladolid, y cuya exposición es Los avances de la investigación en diabetes. Posteriormente, la doctora Inés Mulero Collantes, endocrina pediátrica del Hospital Universitario del Río Ortega de Valladolid. Su presentación se basa en los aspectos de la diabetes en la infancia y en la adolescencia, y doña Ana María Calvo Morado, enfermera de la Unidad de la Educación Diabetológica del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, que a su vez también es miembro del Grupo de Educación Terapéutica de la SED, expondrá Las enfermeras marcan la diferencia en diabetes. Y por otro lado tenemos a don Carlos Malillos Manso, miembro y compañero del grupo de diabetes, del trabajo de diabetes del COFIL, compañero nuestro, psicólogo infanto-juvenil y colaborador en ADIVA. Él va a exponer los retos psicológicos en la enfermería y diabetes. Le doy paso al doctor Germán Perdomo. Bueno, pues muchas gracias. En primer lugar, agradecer la invitación y es un placer estar aquí. Un saludo a todos los, no sé si llamarlos video oyentes o algo así. Bueno, pues espero que todos estén viendo ahora mismo la carátula de la presentación, ¿correcto? Bueno, pues me gustaría compartir estos minutos con ustedes para comentarles
cuál es el trabajo que estamos realizando en el Instituto de Biología y Genética Molecular. Bueno, como todos saben, aquí está. La diabetes es una pandemia a nivel mundial y actualmente hay más de 400 millones de personas que sufren diabetes en el mundo. En Europa hay casi 60 millones y las perspectivas son que para el 2045, por ejemplo, en Europa aumenta un 15%, aunque hay continentes como África en la que se estima que se va a triplicar esta cantidad de diabetes. En general, pues vamos a alcanzar prácticamente los 1.000 millones de personas dentro de unos pocos años. La diabetes es fundamentalmente un problema en el cual nosotros no hacemos un buen manejo de nuestra glucosa circulante. Tenemos un desajuste en la cantidad de glucosa que tenemos circulante en sangre. Entonces a mí me gustaría empezar pues explicando un poquito cómo una persona normal, un individuo sano, maneja la glucosa. Tras una ingesta, ahora que estamos próximos a las fechas navideñas, donde vamos a tener una gran cantidad de carbohidratos, lo que hace nuestro organismo es digerir estos carbohidratos y en el intestino delgado absorbemos, captamos esta glucosa. La glucosa, cuando entra en nuestro organismo, el primer órgano al cual se dirige la glucosa es el hígado. Y lo hace a través de un sistema, una red de capilares que se denomina el sistema porta. Por lo tanto, ese es el primer órgano que ve la glucosa. Ahora, nuestro hígado tiene una cierta capacidad para captar la glucosa, es decir, para transportar y utilizar esa glucosa que hay en la sangre. Y eso se debe a que existen una serie de transportadores, que es este panel que está aquí a la derecha, que lo que hacen es captar la glucosa, introducirla dentro de las células y ahora la utilizan. Sin embargo, la capacidad que tiene nuestro hígado de manejar esa glucosa pues no es muy alta. Y la glucosa continúa su viaje a través de nuestro sistema circulatorio, llega al corazón y ahora sí, desde el corazón ya es distribuida a través del sistema circulatorio a todos los órganos de nuestro cuerpo. Y especialmente hay dos que son muy relevantes, nuestros músculos y el páncreas. Nuestros músculos son muy importantes porque una gran parte de nuestra masa corporal está formada por los músculos. Los músculos son también capaces de captar esta glucosa, de transportar la glucosa. También tienen una serie de transportadores que lo hacen. Pero los transportadores que están en el músculo, en ese momento, son unos transportadores que pueden captar mucha glucosa, pero cuando hay muy poca circulante. No están preparados para cuando ingerimos glucosa en grandes cantidades de captarla. Así que, ¿quién es el responsable de poder captar la glucosa? Pues es el páncreas, porque cuando la glucosa llega al páncreas, hay unas células que se denominan las células beta pancreáticas que, en respuesta, secretan una hormona que se llama insulina. Regular la cantidad de glucosa en sangre es muy importante y es una cuestión vital para nosotros, puesto que si los niveles de glucosa bajan por debajo de un umbral, nos puede causar la muerte. Y si están muy elevados, por encima de ese umbral, lo que nos van a causar a largo plazo son efectos tóxicos. Por eso es tan importante regular la cantidad de glucosa que tenemos en sangre. El viaje que sigue la insulina es muy similar al que ha hecho la glucosa. A través de este sistema porta alcanza en primer lugar al hígado. Es el primer órgano también que ve la glucosa, la insulina en nuestro organismo. Desde ahí, siguiendo el mismo camino, es distribuida a todo nuestro organismo. Y ahora sí, cuando la insulina llega al músculo, entonces sí se prepara el músculo para poder captar este exceso de glucosa que hay en sangre. Y también lo hace a través de una serie de transportadores. ¿De qué manera la insulina se comunica con el músculo y le dice que es el momento de captar y de transportar glucosa? Pues yo siempre pongo el mismo ejemplo, y es el ejemplo de nuestro teléfono móvil, de nuestro teléfono celular. Todos sabemos que existen una serie de antenas que envían unas ondas, y en esas ondas va una serie de información. En este ejemplo, las ondas serían la insulina. Cuando esas ondas llegan a nuestro teléfono móvil, esa onda es convertida en una información, que puede ser
un mensaje de texto, una foto, un vídeo, etc. Bien, pues en nuestro ejemplo es el receptor de insulina el que traduce esa información en lo que tiene que hacer el músculo. Y el músculo lo que hace es ahora colocar una serie de transportadores que sí funcionan cuando hay muchísima glucosa circulante. Con este mecanismo relativamente sencillo, conseguimos mantener nuestro cuerpo a unos niveles normales de glucosa, a unos niveles que ni sean tóxicos para nosotros, ni que nos lleven a una situación que nos puede conducir a la muerte. ¿Qué es lo que sucede en un individuo que tiene sobrepeso, obesidad o incluso cuando tenemos una edad avanzada? Pues lo que sucede es que nuestros músculos ya no responden adecuadamente a la insulina. Es lo que se denomina resistencia, y la palabra lo dice todo. El músculo se resiste a entender lo que le está diciendo la insulina. Ese fenómeno de resistencia a la insulina que sucede en los individuos con sobrepeso, obesidad o cuando nos hacemos mayores, lo que en definitiva causan es que no podamos captar la glucosa tras una ingesta de alimento. Y entonces tenemos una situación que se denomina hiperglucemia. Todos sabemos lo que es un hipermercado, así que es muy fácil entender la palabra de hiperglucemia. ¿De acuerdo? Bien, pero nosotros estamos diseñados de una manera en que nos resistimos a que el cuerpo deje de funcionar correctamente. Y nuestro cuerpo lo que hace es compensar este problema. ¿De acuerdo? ¿Y cómo compensa nuestro cuerpo este problema? Pues a través de aumentar la cantidad de células que producen insulina. Hay una expansión, un aumento de nuestra masa de células beta pancreáticas. Y cuando tú tienes más células, produces más hormona. Ese exceso de hormona lo que favorece es que ahora nuestro músculo esquelético sí que responda adecuadamente y consigamos mantener los niveles de glucosa a un cierto nivel más próximo a lo que sería en un individuo sano. Esta fase es lo que se denomina fase de compensación. Entonces, en la evolución de lo que es la diabetes tipo 2, pues hay individuos, hay personas que pueden pasar toda su vida en esta fase de compensación. Y hay personas que pueden durar más o menos años en esta fase de compensación. Ahora bien, esto tiene un precio y pagamos un precio por esta compensación. Y para muchos pacientes lo que sucede es que literalmente sus células pancreáticas se agotan y dejan de funcionar y dejan de producir la cantidad de insulina necesaria para mantener los niveles de glucosa a un nivel normal. Si eso sucede, lo que es el momento en el que debuta la diabetes tipo 2. Como vemos, durante décadas de investigación nos hemos centrado en entender dos cosas. En primer lugar, por qué nuestros músculos se resisten a la acción de la hormona. Y en segundo lugar, cómo y de qué manera nuestro páncreas es capaz de compensar y de seguir produciendo esa cantidad de insulina necesaria para mantener nuestros niveles de glucosa a nivel normal. Eso es lo que ha hecho desarrollar los fármacos que utilizamos hoy en día en el manejo de estos pacientes. Entonces, hay fundamentalmente dos grandes grupos de fármacos. Los fármacos que se denominan secretagogos, que lo que hacen es estimular, ayudar a que nuestro páncreas produzca mucha insulina. Esas son las sulfonilureas y glinidas, más recientemente los agonistas de GLP-1 y los inhibidores de DPP-4. El otro conjunto de fármacos que tenemos son aquellos que lo que nos hacen es ayudarnos a que nuestros tejidos sean más sensibles a la insulina, que sigan respondiendo a la insulina. Y ese es el caso de la metformina, que es el fármaco de primera línea que se utiliza hoy en día en estos pacientes, y la pioglitazona. El manejo clínico de estos pacientes lo que intenta es mantenerlos durante el mayor tiempo posible con estos fármacos o la combinación de estos fármacos sin que sus células pancreáticas se agoten. Porque cuando se agotan ya solo queda una opción y es el tratamiento con insulina. Los tenemos que insulinizar.
Y entonces ese paciente que es diabético tipo 2 prácticamente se convierte como un diabético tipo 1 porque hay que administrarle insulina. Algo más recientemente se han desarrollado otros fármacos que son fármacos que inhiben los transportadores de glucosa que hay en el riñón. Bueno, brevemente, todos sabemos que el riñón lo que hace es filtrar sangre. Y el riñón tiene la capacidad, en una persona normal, una persona sana, de que cuando filtra la sangre, reabsorbe la glucosa que hay en la sangre, para no perderla. Porque decimos que la glucosa es muy importante para nuestra supervivencia. Pero ¿qué le pasa a un individuo diabético o a un individuo que está con esta concentración elevada de glucosa? Bueno, pues que si sus riñones, a pesar de que tiene mucha glucosa, sigue reabsorbiendo la glucosa, pues le es muy difícil eliminarla. Entonces hay unos fármacos que lo que hacen es bloquear que tus riñones reabsorban glucosa. Y si no la reabsorben, la eliminamos en la orina. ¿De acuerdo? Y esa es como una tercera generación de fármacos. Bueno, hasta aquí un poco lo que sabíamos todos, ¿no? Sin embargo, hay un proceso del cual conocemos muy poquito y no se habla prácticamente nunca. Y este proceso es el siguiente. En un individuo normal, entre el 50 y el 70% de la insulina que produce se elimina en el hígado, antes de que alcance nuestros tejidos. Ese proceso se denomina aclaramiento hepático de la insulina. Sabemos muy poco de cómo se produce y de cómo se regula, pero lo cierto es que existe. ¿Cómo nosotros eliminamos la insulina que produce nuestro páncreas? Pues de la siguiente manera. Curiosamente también empleamos al receptor de la insulina. El ejemplo aquí es como si nos fuéramos a ir a pescar con una caña y nuestro anzuelo. Lanzamos la caña de pescar, el anzuelo, y cuando enganchamos un pescado, una presa, tiramos de él, quitamos el pescado y volvemos a lanzarla. Bueno, pues en nuestro ejemplo, el receptor de insulina sería el anzuelo y nuestro pescado sería la hormona. Entonces, en el hígado, a través de los receptores de insulina, captamos la glucosa, la introducimos dentro de las células y ahora dentro de las células la degradamos. ¿De acuerdo? Eso es hasta ahora lo único que sabemos de todo este proceso. Bueno, pero es que además se ha observado que en los individuos diabéticos y en los individuos con sobrepeso u obesos, la capacidad de degradar la insulina en el hígado está disminuida. Y esto tiene una cierta lógica. Parece que en el organismo de estos pacientes, de alguna manera entiende que necesitan más insulina. Y una manera de tener más insulina es degradar menos. ¿De acuerdo? ¿A qué ha llevado a esto? Bueno, pues ha llevado a ver quién es la proteína, quién es la encargada de degradar la insulina. Y como los investigadores tenemos una gran dosis de imaginación, cuando hemos descubierto quién es la que degrada la insulina, la hemos bautizado como la enzima que degrada la insulina. Y de las siglas en inglés vamos a llamarla a partir de ahora IDE. Lo que están viendo en el panel de la izquierda es esa enzima que nos va a degradar la insulina. ¿Y cómo funciona? Pues exactamente como un bivalvo. Tiene dos conchas, literalmente, que se abren. Cuando se abre, entra la insulina, se cierran las dos valvas, se degrada la insulina y ya está. Es lo más similar a un comecocos. Los que somos más de la época de los años 80 de los videojuegos de los comecocos, pues exactamente así es como funciona esta enzima, como un comecocos. ¿Qué sabemos de esta proteína? Pues verán, existen determinados polimorfismos genéticos que se asocian a tener una mayor susceptibilidad de desarrollar diabetes tipo 2. Además sabemos que la cantidad y la actividad de esta proteína en el hígado de los pacientes diabéticos está disminuida. Y también sabemos que cuando se reduce la actividad en el hígado de esta proteína, aparece una hiperinsulinemia, aparece muchísima más insulina circulante. Bueno, ¿a qué nos ha llevado este conocimiento? Pues este conocimiento nos ha llevado a plantear una nueva aproximación farmacológica para el tratamiento de la diabetes. Y es muy sencilla. La aproximación es, bueno, si nosotros somos capaces de bloquear con un fármaco
la función de esta proteína en el hígado, si conseguimos que el hígado degrade menos insulina, los individuos, los pacientes con obesidad o diabetes van a tener más insulina disponible. Y eso es bueno, que tengan más insulina disponible. ¿De acuerdo? Bueno, esto se postuló en la comunidad científica hace entre 5 y 7 años. Nosotros, ¿qué es lo que hacemos en el Instituto de Biología y Genética Molecular? Pues nosotros lo que hemos intentado en estos últimos años es validar si esto es una aproximación farmacológica para el tratamiento de la diabetes o no. ¿Y cómo vamos a validar eso? Pues nosotros no podemos coger y darles unos fármacos a unos pacientes sin saber qué es lo que hacen esos fármacos. Así que nosotros empleamos lo que llamamos unos modelos preclínicos para estudiar el efecto de esos fármacos. Entonces nosotros trabajamos con ratones. Aquí yo les muestro un ratón, el hígado de un ratón, y que tiene esta proteína dentro de su hígado. ¿De acuerdo? Ese ratón cuando está comiendo, cuando tiene una ingesta, su páncreas secreta insulina, una parte de esa insulina se destruye, se degrada en el hígado, y la otra parte se va a su organismo y hace su acción. Y de esa manera el ratón tiene un buen control glucémico. ¿De acuerdo? ¿Cómo vamos a demostrar nosotros si inhibir la acción de esta enzima en el hígado va a ser bueno para controlar la glucemia de un paciente? Bueno, pues lo que hemos hecho es generar un ratón a través de una tecnología de manipulación genética en la que el ratón le hemos eliminado la IDE de su hígado. Tiene IDE en todo su organismo, excepto en el hígado. ¿De acuerdo? No tiene esta enzima que degrada la insulina en el hígado. Y lo que nos hemos llevado es una gran sorpresa, porque resulta que este ratón secreta insulina cuando está comiendo, pero no degrada menos insulina, que era lo que hubiéramos esperado. Hubiéramos esperado que hubiera mayor cantidad de insulina en este animal si lo que hacemos es quitarle la enzima que degrada la insulina. Y esto no ha sido así. De hecho, tiene la misma cantidad de insulina que un ratón normal. Sin embargo, lo que sí hemos observado es que el control glucémico de este ratón es deficiente. Esto era un resultado que nadie esperaba. Bueno, ¿qué nos indica esto? Pues esto lo que nos indica son dos cosas. En primer lugar, pues parece que esta enzima, esta proteína del hígado, no es la más importante para degradar insulina. Tú se la quitas al ratón y no le pasa nada. Pero que si la eliminas, consigues el efecto opuesto a lo que tú quieres, que es mejorar el control glucémico. El siguiente paso que hicimos fue alimentar a estos ratones en una dieta donde lo que conseguimos es que estos ratones se hagan obesos. Y estos ratones obesos hemos visto que tienen una menor cantidad de esta proteína en sus hígados. Estos ratones secretan mucha insulina, aclaran muy poca insulina y tienen un control de glucémico deficiente respecto a los ratones normales. ¿Vale? ¿Qué demostramos con esto? Bueno, pues con esto demostramos que en una situación de obesidad, el que tengamos menos de esta enzima en el hígado no parece que nos mejore nuestro control glucémico. Bueno, el de un ratón, ¿de acuerdo? Estos modelos son muy similares a lo que pasa en un individuo con obesidad o sobrepeso, que también secreta mucha insulina, aclara poca insulina, tiene poca IDE, pero su control glucémico no es el óptimo. ¿De acuerdo? Llegados a este punto, entonces lo que nos planteamos fue que la aproximación farmacológica debería ser exactamente la contraria. Lo que deberíamos hacer es aumentar la cantidad de esta proteína en el hígado de estos animales. A través de una manipulación genética en un animal obeso, hemos conseguido aumentar la cantidad de IDE en el hígado. ¿Y qué es lo que hemos visto? Pues sorprendentemente que cuando hacemos esto, se mejora sustancialmente el control glucémico de estos animales. Por lo tanto, si tuviéramos que hacer una aproximación farmacológica, lo que deberíamos hacer es aumentar la cantidad de esta proteína en el hígado. Y además, ese mejor control glicémico de estos animales requiere una menor cantidad de insulina. Bueno, el siguiente paso que hemos hecho
es desarrollar un fármaco que lo que hace es aumentar la cantidad de esta proteína en el hígado de los ratones. Y ese fármaco consigue exactamente eso. Consigue mejorar el control glucémico con una menor cantidad de insulina. Como este fármaco estamos en proceso de una patente, pues no les puedo contar ni quién es, ni les puedo enseñar lo que hace, porque entonces invalidaría el proceso de patente. Ahora mismo estamos intentando desarrollar, tener muchos más datos, ser más convincentes y tratar de generar esta patente para que este fármaco pueda ser llevado a la práctica clínica. ¿De acuerdo? Bueno, pues hasta aquí lo que yo quería compartir hoy con ustedes. Y me gustaría que se llevaran 2, 3 ideas para casa. La primera idea es que existe un proceso que es muy poco conocido que se denomina aclaramiento hepático de la insulina. Es un proceso que en un individuo sano, en un individuo normal, lo que hace es eliminar la mayor parte de la insulina en el hígado. ¿De acuerdo? La segunda idea que quiero que se lleven a casa es, en los últimos años se ha propuesto que si bloqueamos la capacidad de degradar insulina en el hígado, vamos a mejorar el control glucémico y vamos a tener más insulina disponible. Nosotros lo que hemos visto en nuestros modelos es que no es así. Y la tercera idea que quiero que se lleven a casa es que hemos desarrollado una serie de fármacos que cuando son administrados a ratones obesos que simulan, mimetizan lo que le pasa a un individuo obeso, mejora su control glucémico y además lo hace con una menor cantidad de insulina. ¿De acuerdo? Y bueno, ya es la última diapositiva y es la más importante. La diapositiva en la que agradezco a todas las personas que han hecho posible este trabajo, nuestros colaboradores nacionales y nuestros colaboradores internacionales en Ohio y en California, y por supuesto a las agencias que nos han permitido desarrollar esta investigación, al Ministerio de Ciencia e Innovación, a la Fundación Europea para la Diabetes y a las fundaciones de la Caixa y Caja Burgos que nos han dado el dinero para desarrollar todo esto. Pues ya está, muchas gracias y yo estaré encantado de responder a las cuestiones que tengan. Muy bien, Germán. Ha sido muy didáctico y muy sintetizado, un esfuerzo de síntesis. Bueno, pues vamos a darle paso a la doctora Inés Mulero. Adelante, Inés. A ver, que estoy intentando compartir la pantalla, a ver si soy capaz. Tiene que dejar de compartir, ¿no? Sí, creo que... Vale, listo. Vale. Bueno, buenas tardes a todos y muchas gracias por permitirme participar en estas jornadas, ¿vale? Yo espero aportar mi parte. Mi parte sobre todo está centrada en la diabetes tipo 1, que es la diabetes en la infancia y en la adolescencia, y bueno, contar un poco las diferencias que tenemos en esta parte de la población con su diabetes y sobre todo su aspecto psicológico, ¿no? Lo primero que quiero quedar claro, que muchas veces, por ejemplo, con nuestros compañeros de adultos tenemos ahí una parte de controversia, es que el niño no es un adulto en pequeño. El niño es un individuo en el cual está aconteciendo un fenómeno biológico que es muy importante, que es el crecimiento, y este crecimiento va a hacer que otra serie de acontecimientos, como puede ser, por ejemplo, el metabolismo del azúcar, el tratamiento que podamos poner a estos niños y demás, vaya a ser diferente que lo que sucede con los adultos. Por eso quería, primero de todo... Un momentito, Inés, no estás compartiendo la pantalla. ¿Y eso? Pues porque Germán no había retirado la suya. Ah, vale, perdón. A ver si soy ahora. A ver, compartir pantalla. Aquí. Sí. ¿Por qué no me deja? Compartir. Ahí ahora la sí. tienes. Perfecto. Vale, No sé si me habéis oído todo lo que he ido contando de todas formas. Sí, eso el sí que audio se ha sí. escuchado. Pero Vale, sabemos que era una introducción sin la presentación que era previo, pero ya hemos visto que no. Vale, perfecto. Sí, pues nada. Muy bien, estamos. Básicamente lo que os he comentado del fenómeno de crecimiento y cómo influye en esta etapa y en el control del azúcar, ¿vale? En el control de la glucemia.
Y bueno, recalcar que la diabetes de tipo 1 en la edad pediátrica va a tener unas características que la diferencian del adulto. Factores biológicos, como hemos hablado, el crecimiento, y psicológicos propios. El niño que va a tener, pues muchas veces, sobre todo pues a más pequeño sea el niño, una incapacidad en la percepción y en el reflejar y comentarnos las hipoglucemias. Va a tener, por supuesto, por sus limitaciones por la propia edad, en la adquisición de conocimientos y habilidades que irá desarrollando según vaya creciendo, de tal forma que el niño que le pasa, que depende en gran mayoría de sus padres y cuidadores. Al niño que también le sucede, y que en el debut sobre todo es el quebradero, yo creo que de cabeza muchas veces de los padres, pues tienen miedo a lo que vaya a acontecer en el colegio, ¿no? Tienen miedo a que allí el niño pueda estar en cierto modo desprotegido, en cómo lo van a poder abordar los profesores, en cómo van a colaborar con ellos, y además en el niño pues tenemos muchas veces limitaciones en cuanto a las terapias que podamos emplear por la propiedad, ¿no? Como digo, en el tratamiento de la insulina, un factor muy importante en determinar qué insulina u otra mismamente podamos utilizar va a ser la edad, ¿no? La edad, el estilo de vida del paciente. Muchas veces los niños comen de una forma más errática, los lactantes muchas veces rechazan el alimento, los adolescentes hacen algunas veces transgresiones, a los niños a veces hacen ejercicio físico cuando no nos lo esperamos, acuden al colegio. Todos estos factores los vamos a tener que tener en cuenta cuando introduzcamos cualquier tipo de tratamiento insulínico, y muchas veces va a mantener una diferencia con lo que haríamos en un adulto. Y luego además el niño, como he dicho al principio, por los fenómenos hormonales que ocurren por el propio crecimiento, va a tener necesidades diferentes de insulina en función de la edad, ¿no? Los niños muy pequeñitos, de 0 a 6 años, las dosis de insulinas que van a manejar son muy bajitas porque presentan mayor sensibilidad a la insulina, presentan unos fenómenos que llamamos del atardecer y antialba en cuanto a la sensibilidad de insulina a lo largo del día. El niño ya en etapa escolar pues va a tener una actividad física impredecible, ingestas frecuentes y erráticas, y el niño adolescente, ¿qué va a tener? Pues va a tener un aumento de la resistencia a la insulina, con un fenómeno del alba, con unas mayores necesidades de insulina desde las 3 a las 8 de la mañana generalmente, asociado todo esto a una serie de fenómenos también psicológicos y cambios que va a sufrir. Mismamente, el gráfico de la derecha, que habla del control metabólico teniendo en cuenta los niveles de hemoglobina glicosilada. La hemoglobina glicosilada es un parámetro que nos habla un poco de cuál es la media de glucemias de un paciente en el último trimestre, que es verdad que es un parámetro que cada vez vamos usando menos porque los pacientes cada vez cuentan con nuevos dispositivos para ver su glucemia, ¿no? Y damos más valor a que estén en rango sus glucemias cierto porcentaje de tiempo. Pues se ha visto que en la época de la adolescencia, incluso a pesar de que cada vez tenemos mayores avances tecnológicos, como se puede ver en el gráfico de la izquierda, es una época en la cual el control metabólico por cambios biológicos como psicológicos pues es bastante complejo y no alcanzamos muchas veces los objetivos deseados. Y bueno, una vez que he contado un poco las diferencias biológicas de tratamiento y demás propias de la infancia y la adolescencia, como he dicho al principio, me quería centrar, dado el foro de la jornada, sobre todo un poco en los aspectos psicológicos de la infancia y de la adolescencia, en el caso de la diabetes. Quería un poco hablar del debut en diabetes tipo 1, lo que acontece en el seguimiento del niño en la infancia y en la adolescencia, y un poco una pincelada acerca de los hermanos, casos pues, de padres separados y demás, cómo puede esto influir en el control. El momento del debut, pues la verdad es que es un momento de shock. Eso yo creo que es algo que cualquiera que haya pasado por ello, yo lo veo desde el otro lado, como digo yo, pero bueno, se percibe perfectamente, es un momento de shock, la familia está como paralizada muchas veces, ¿no? Y sí que es un momento muy importante porque la manera en que asuman este diagnóstico puede influir en cómo vaya a evolucionar el niño y adolescente respecto a su diabetes. Es muy importante que en estos momentos pues las familias y el paciente ya es mayor pues busquen un apoyo. Yo creo que es importante el apoyo del equipo médico, pero también muchas veces las propias asociaciones, aquí por ejemplo puedo hablar por la que tenemos aquí en Valladolid, cuentan con familias de apoyo a estos pacientes que yo creo que hacen un buen servicio.
El momento del debut, desde mi punto de vista, es un momento en que el paciente, evidentemente, cuanto más sepa de su diabetes, es fenomenal. Yo creo que lo importante aquí es que el paciente se gestione, sepa llevar bien su cuidado, pero es verdad que es un momento de supervivencia, como digo yo, de medicina de supervivencia, de llevarse lo justo para casa, de saber manejarse, porque muchas veces el exceso de información que incluso muchas veces nosotros mismos les damos, les bloquean un poco, ¿no? Yo creo que con la información fundamental con la que se tienen que ir para casa, tienen que irse dando un poco de tiempo, buscar de nuevo el equilibrio familiar y a partir de ahí empezar a construir. ¿Cómo reaccionan muchas veces los padres? Pues la verdad es que las reacciones son muy diversas. Pues a veces ellos cómo lo pueden abordar. ¿Esto ha sido culpa nuestra? ¿Es porque en mi familia justo hay un caso? Pues ya la culpa es mía. O es que le he dado muchas chucherías, mucha bollería al niño, ya es culpa mía. O ¿cómo no me he dado cuenta de que al niño le estaba pasando esto? ¿No? Muchas veces lo viven como una culpa, cuando la culpa para nada va a ser productiva. Otras veces lo que buscan es un momento como de desahogo emocional, de buscar a alguien con quien puedan compartir lo que les está pasando. Otras veces lo que les va a pasar es que van a intentar buscar como una solución por todos los medios. ¿Y esto dónde lo curo? ¿Y dónde me trasplanto? ¿Y cómo curo esto? Y otras veces pues se van a tirar de internet, ¿no? Porque hoy en día pues el doctor Google está accesible para todos, pero hay que tener mucho cuidado con esto porque la información que podemos encontrar puede ser válida o no, ¿no? Aquí al principio a lo mejor cuando uno no sabe muy bien manejarse, pues puede pasar lo contrario. ¿Qué les puede preocupar al debut? Pues pueden tener la situación de como de una pérdida, ¿no? ¿Qué le va a pasar a mi hijo? Si yo tenía un hijo sano y ahora de repente tiene una enfermedad que no se va a poder curar, ¿qué va a pasar con él? ¿Va a poder hacer lo que hacen los demás niños y encima esta carga de responsabilidad? ¿Voy a saber yo llevarlo a cabo? Vamos, son las vivencias que ellos experimentan y las que podemos nosotros percibir como médicos. Y luego algo que también les angustia muchas veces, sobre todo cuando los debutantes son niños muy pequeñitos, es qué va a pasar con su trabajo. ¿Qué va a pasar? ¿Voy a tener que dejar de trabajar para que al niño le pueda atender a alguien, para hacerle las glucemias? ¿Cómo le voy a poner la insulina? Sí que es algo que evidentemente también les preocupa. Y como toda enfermedad crónica, cuando comienza, pues va a haber unas fases de adaptación a la enfermedad, ¿no? Como un duelo, ¿no? La primera fase pues va a ser la fase de negación, ¿no? Pues esto no puede ser que me haya pasado a mí, se habrán equivocado, seguro que el siguiente análisis va a dar bien, ¿no? Luego la siguiente fase es ¿y por qué esto? ¿Esto es culpa mía? ¿Es culpa del médico? ¿No? Hay que buscar una forma de ¿no? de esa rebeldía, esa ira, buscar el porqué. La tercera fase es la fase de negociación. Vale, yo tengo diabetes, pero es que no lo acepto, pero de verdad no me vengas con que me tengo que poner insulina porque no me voy a estar pinchando. Luego, la cuarta fase, pues quizá ya cuando van asimilando, van recogiendo conocimientos y demás, es ¿y qué va a pasar después con todo esto que me estás contando? Y ya, por fin, la última fase es la de la aceptación, que muchas veces incluso se dice que para llegar a esta fase hay que ir pasando por varias circunstancias en la vida, ¿no? Por todas las situaciones que vamos pasando en la vida, ¿no? Cumpleaños, fiestas y demás para llegar a esta fase, ¿no? Que incluso puede llegar hasta tardar un año en llegar en ese momento. ¿Y qué le pasa al niño? Que en el fondo es el protagonista, nuestro protagonista en pediatría. Pues va a depender mucho de la edad, ¿no? El pequeñito, el niño de guardería, lo va a vivir con ansiedad. Estoy hospitalizado, mis padres no pueden quedarse aquí o se puede quedar uno, les veo preocupados, ellos también lo perciben, ¿eh? Aunque parezca que no se enteran de nada, la verdad es que los lactantes perciben todo. Pues van a empezar a desarrollar a lo mejor algún tipo de fobia, sobre todo las fobias a las agujas o la sensación de se me queda aquí en el hospital, esto es por un castigo. Incluso a veces cuando salen de allí se empiezan a portar extremadamente bien, como a ver si me porto otra vez mal y me vuelven a mandar aquí. E incluso puede que haya un retroceso en el desarrollo, ¿no? Pues se han ido alcanzando hitos y de repente el niño retrocede, ¿no? La fobia a las agujas, pues es algo frecuente. Yo creo que, por ejemplo, es un aspecto en los cuales nos pueden ayudar los psicólogos, ¿no? Es un aspecto claramente, porque es verdad que aunque ahora tenemos nuevas tecnologías, nuevos dispositivos que nos pueden ayudar en limitar el número de pinchazos, pero va a haber momentos en que hay que pinchar, ¿no? O la insulina o la glucemia. ¿Cómo los podemos ir abordando al debut? Pues lo primero de todo, siempre lo que vemos a enfermería, que lo hacen fenomenal, yo lo veo allí muchas veces a las enfermeras, decirles lo que se va a hacer, ¿no? Los niños, si les anticipas lo que va a pasar y qué se va a hacer, les explicas que realmente, pues sí, puede haber
puede haber algo de dolor, pero es algo limitado, quéjate, esto va a pasar y hay que hacerlo, o sea, ser realistas con lo que está sucediendo y indicarles lo que está pasando, la verdad es que reaccionan mucho mejor. Pues muchas veces también se les ayuda un poco en plan, vale, te pincho y luego te pongo una tirita muy chula de tal muñequito, ¿no? Todas estas cosas a los niños les ayudan bastante. Muchas veces también intentamos ser como excesivamente alegres, los pediatras yo creo que pecamos de esto muchas veces, y es verdad que ellos pueden notar como que nos estamos riendo de ellos, oye, no para de reír, se me están pinchando y eso, pues a ver, es verdad que a veces no ayuda mucho, pero sí que es verdad que después de los pinchazos está bien felicitarle, darle ánimo según el niño vaya progresando. El niño ya que está en la época más de infantil, de 4 a 6 años más o menos, también eso lo puede vivir como un castigo, ¿no? Es interesante que cuente con la compañía de los padres en la medida de lo posible y de los objetos de apego. Hay que irle explicando un poco lo que va a ir aconteciendo dentro de lo que él pueda entender, porque claro, en los niños todavía a esta edad el concepto de algo crónico a largo plazo puede que no lo entiendan, ¿no? Hay que empezar a implicarle un poco en el autocuidado. Venga, ahora vamos a picarte aquí. Y si el niño se equivoca dentro de lo posible, pues no reñirle, ¿no? Incluso nosotros actuar como modelo. El niño ya más mayorcito, de pues entre los 7 y 9 años, muchas veces incluso lo llevan mejor que los padres. Puedes ver incluso más centrados en ese momento padres, ¿vale? Eso sí que es verdad que es una etapa bastante estable en el manejo de la enfermedad y en el debut a veces nos sorprende. Y luego está el adolescente, ¿no? El adolescente es un momento de revolución hormonal y esta revolución hormonal se manifiesta en muchos aspectos. En la adolescencia lo que nos importa y lo que les importa a ellos es el ser igual al resto, ¿no? O sea, ¿y ahora qué voy a hacer yo con esto? No quiero que se enteren, van a decir que soy diferente, ¿no? Y además se notan muchas veces muy ansiosos por el control que puedan ejercer los padres en el control de su enfermedad, ¿no? Es un momento en que tú te quieres alejar de tus padres y el hecho de tener a lo mejor alguna patología hace que les tengas más encima como es lógico. Entonces aquí lo que consiste es en buscar el equilibrio entre la independencia y el excesivo control. ¿Cómo le puedo ayudar? Pues evidentemente con un acompañamiento físico y emocional, valorar lo que va consiguiendo, evitar la ansiedad, responder a las dudas, ¿no? Que él se exprese, que diga qué dudas tiene, intentar ayudarle en ese sentido, ¿no? Tenemos que dejar que ellos expresen sus emociones y sobre todo favorecer el autocuidado, eso es fundamental. Hay unas edades en las cuales se ha visto que ya pueden ellos empezar a tener algún cuidado en los aspectos de su enfermedad. Estas sirven como guía, pero incluso hay niños que muchos más pequeñitos lo van consiguiendo. Y cuanto antes, yo creo que mejor. Y luego, como dije, es muy importante compartir la experiencia y sentirse acogidos, ¿no? Con las familias de referencia de muchas asociaciones. Si puede ser, a mi juicio, de una edad aproximada o que hayan vivido esa experiencia a una edad aproximada, yo creo que te sirve de mayor apoyo, porque si tienes un lactante y ya tu hijo es adolescente, pues y no has pasado por eso, a lo mejor lo vives con cierta distancia, ¿no? Una vez que ya ha pasado el debut, ¿cómo van pasando los aconteceres en la consulta? Bueno, pues los problemas que más frecuentemente nos refieren los padres pueden ser eso, que sigan con miedo a los pinchazos, ¿no? Con miedo a las agujas, que tiendan a pincharse siempre en el mismo sitio, como que les da miedo en ciertas zonas, que muchas veces cuando se vayan a poner la insulina lo llevan, tienen mucha ira, muchos nervios, mucha tristeza, que retrasen la hora de empezar a comer por no ponerse la insulina, bueno, que muchas veces coman que tengo una hipoglucemia, lo que quiero en realidad es comer, y dicen, tengo hipoglucemia, ¿no? Por conseguir comida. Y el adolescente, pues el adolescente, como digo, lo más importante para él es el miedo al rechazo del grupo, ¿no? De los de su edad. Entonces, van a intentar muchas veces esconder la enfermedad, cuando ahí lo que van a conseguir es lo contrario, no conseguir ayudas al esconder la enfermedad. Y muchos pasan de un buen control a un mal control, ¿no? Muchas veces cuando les vamos a pasar a adultos, yo digo, madre mía, con lo bien que iban, van a decir que no he sabido llevar mis compañeros de esta enfermedad. Es que aquí es un momento cumbre, ¿no? Se pasan muchas cosas por su cabeza y muchos fenómenos biológicos que son los responsables de que esto suceda. Los padres van a tener también sensaciones de pérdida del control, que tenían un niño que iban controlando bien y de repente pues esto se nos está yendo de las manos, ¿no? Ellos además empiezan a tener nuevas dudas, muchas veces es verdad que nosotros en pediatría
pues pecamos de que siempre están acompañados en consulta. Yo noto que cuando hacemos la transición a adultos se les va dando a ellos más protagonismo y entiendo que ellos ya van teniendo otras dudas que a lo mejor, pues con los padres delante, pues a lo mejor no las preguntan tanto, ¿no? Y como digo eso, en la adolescencia hay unos cambios que van a tener una repercusión en las tareas del autocuidado, ¿no? Los cambios hormonales van a ser responsables de fluctuaciones en la glucemia, la resistencia a la insulina, la búsqueda de independencia de la familia, pues que no respeten el plan de comidas, que hagan transgresiones, que se salten pinchazos, que no se pongan los bolos de insulina a los niños que están muchas veces con bomba cuando vemos las descargas. Pueden tener una actitud rebelde y desafiante, que hagan que descuiden el cuidado de su diabetes. Que tengan, evidentemente, ahora su interés, como he dicho al principio, es las relaciones con los amigos, ¿no? Y entonces eso está por encima de la diabetes, no quiero que sepan que esto lo sufro yo, incluso pues momentos de por qué esto me ha pasado a mí, ¿no? Básicamente son los cambios que ellos van teniendo y cómo repercuten en el autocuidado, ¿no? La adolescencia se va a caracterizar por esto, porque ellos se notan que ellos controlan, que además lo que importa es el ahora, ¿no? A mí no me cuentes que esto en X tiempo me va a pasar esto, no, yo ahora estoy bien, no me vengas con historias, además quiero probar cosas nuevas, no va conmigo, es básicamente lo que les sucede. ¿Vale? Y lo que no tenemos que intentarles demostrar es que si llevan una adherencia al tratamiento buena, ¿no? Las consecuencias van a ser positivas, ¿no? Y no negativas. Ellos se van a centrar en lo negativo. Esto a mí me duele, estoy cansada, la rutina, estoy nerviosa, a mí mi familia no me deja salir fuera, no me deja comer, voy a tener una hipoglucemia. No, hay que potenciar lo positivo, ¿no? Y luego lo otro que quería comentar, pues bueno, esto no es para nada infrecuente, ¿no? Pues a veces hay separación de los padres, ¿no? Y en la consulta, pues bueno, yo creo que es muy importante que lo primero de todo, si es posible, siempre en el cuidado de los hijos, si es posible, aparte de que haya comunicación entre los dos padres, que yo creo que es fundamental, ¿no? Dentro de lo que haya podido pasar o no pasar, pues eso, que haya comunicación, si pueden venir los dos a consulta, yo creo que es mejor, sobre todo es un momento en que intentar que no haya culpas del uno hacia el otro, que no haya críticas, que haya una rutina más o menos estable entre los dos, cuando están con uno o con otro progenitor, ¿no? Yo creo que esto sí que les influye bastante. Y los otros protagonistas de la familia son los hermanos. Los hermanos a veces se sienten un poco desplazados, a veces incluso llegan a decir, pues yo quiero ser diabético, ¿no? Porque a mi hermano le hacen más caso, dicen ellos, ¿no? Que el que me hacen a mí. Bueno, yo creo que hay que reservarles a ellos un momento, alguna actividad que les guste hacer a ellos para que no se sientan desplazados, ¿no? Es forma de manifestarlo, aunque no sea así, evidentemente. ¿Vale? También recalcar, intentar tener confianza con el equipo de diabetes, lo haremos más o menos bien, pero de verdad intentamos siempre ayudar a eso en la medida de lo que podemos. Y nada, muchas gracias por estar ahí un día como hoy, viernes por la tarde, muchas gracias a todos. Muy bien, muy interesante, Inés. Sobre todo esas particularidades biopsicológicas de la de diabetes 1 en esta edad pediátrica. Vale, vamos a intentar ajustarnos a tiempo, que vamos un poquito justitos ya, ¿vale? Ahora viene doña Ana María Calvo. Ana, adelante. Hola, buenas tardes. En primer lugar, agradecer la invitación. Es para mí un placer estar aquí y compartirlo, sobre todo porque pues sé que al otro lado del ordenador hay muchas personas y todos estamos interesados en diabetes, ¿no? Hay personas con diabetes, familiares y profesionales, y todos buscamos lo mismo, con un objetivo en común. He sido poco original en el título, porque resulta que este lema lo han tenido dos organizaciones internacionales este año. No me pasa así, perdón. La primera fue la Organización Mundial de la Salud, y el año pasado fijó, antes ya de todo este tema tan grave que estamos teniendo con la pandemia, que iba a ser el año de las enfermeras y de las matronas. Entre otras razones, porque habitualmente somos los profesionales sanitarios más cercanos a las personas.
porque tenemos un enfoque integral, es decir, biopsicosocial, y porque tratamos de ofrecer nuestros cuidados, que son nuestro objetivo, los mejores cuidados con la mayor calidad a la persona, pero dentro del entorno también que tiene. La otra organización mundial ha sido la IDF, que hace poco también este año, la Federación Internacional de Personas con Diabetes, también ha escogido este lema directamente, que el personal de enfermería marca la diferencia en el cuidado de la diabetes. Y entre las cosas que dice es la formación. Es decir, no solamente la formación que tenemos mientras estamos en la universidad, los 4 años que estamos, sino durante todo el tiempo después cuando estamos trabajando con las personas con diabetes, el posgrado. Y por eso he puesto esta fotografía, porque bueno, en relación al Día Mundial de la Diabetes, acudieron a la unidad a sacarnos unas fotos y estaba con una compañera que es enfermera y está haciendo la rotación de aprendizaje. Y esto es muy importante y de hecho dedicamos mucho tiempo personal también a actualizarnos en todos los medios que están saliendo nuevos continuamente sobre la diabetes, tanto diagnósticos como de tratamiento. Esto es una fotografía de la sala de educación del hospital de la unidad de educación donde trabajo y tiene 2 carteles principales. Este primero, que no lo voy a señalar porque luego va a venir un compañero que va a desarrollar precisamente este tema, es la motivación y aspectos psicológicos de las personas, ¿no? Que es fundamental que lo tengamos en cuenta. Y luego esto otro, que estoy marcando con la flecha y que aquí lo tengo mucho más grande, bueno, hay que disculpar que está en francés, pero es que yo no sé francés, pero es una cuestión importante porque es uno de los carteles básicos. No, está aquí. Tú la llevas, está aquí. Agradecería que cerraran los carteles básicos de la educación internacional, ¿vale? Que no solamente a nivel mundial, sino europea. Y tenemos a mano izquierda el color rojo, que es lo que dice que no es educación en diabetes, y luego aquí, en la parte derecha, una zona verde donde dice que sí es. ¿Y qué no es la educación? La educación no es simplemente información. Es decir, no es que el profesional sanitario le diga a una persona constantemente qué es lo que tiene que hacer, sino como viene aquí en la parte derecha, que tenemos que tener como las orejas muy grandes para escuchar, ¿no? Porque es un intercambio, que no tenemos que estar ni sentirnos ni que somos, que tenemos que estamos a otro nivel, sino que estamos en el mismo nivel. O sea, tanto el paciente como el profesional, ¿no? Los dos a la vez. Que no se trata de que el profesional, como dijo antes Inés, que le demos muchísima información, porque hay que buscar en cada momento la educación que podemos proporcionar a ese paciente. Así que no es cuestión de entregar ni muchos libros, ni muchas webs ahora, ni de enseñarle desde lejos cómo se tienen que hacer las cosas, sino que es precisamente, como viene aquí, que nosotros seríamos los profesionales los que acompañamos a la persona para que aprenda a andar en la bicicleta, ¿no? Si hacemos una comparación de que la diabetes es como una bicicleta que hay que manejar. Los profesionales no podemos estar con las personas las 24 horas del día, por eso tenemos que proporcionarle todas las herramientas para que sea la propia persona la que pueda manejar su bicicleta y poder controlarse bien. Y otra cosa muy importante en educación de diabetes es que no debemos penalizar los errores. Es decir, esto que a veces, no, yo no vuelvo porque es que a mí me riñen o se enfadan, no. Hay que saber por qué esa persona ha hecho una transgresión o no ha cumplido el tratamiento, ¿no? A ver qué es lo que ha podido pasar para aprender y dar pues una vuelta a esa situación para que la persona se dé cuenta de la importancia de seguir las recomendaciones, por qué las tiene que hacer y qué significaría seguirlas, ¿no? Para estar mejor. Y pongo aquí antes de la pandemia porque si nos damos cuenta hay una cosa muy en común y es la cercanía, ¿no? La educación terapéutica es muy cercana a las personas y esto
ahora mismo también ha influido que nosotros tenemos que aprender otra vez a comunicarnos, a mejorar nuestras herramientas de comunicación. Esto es una foto de hace muy poquito, porque ya la sala es mucho más grande para mantener la distancia de seguridad. Ya estamos con mascarilla y además, bueno, nosotras las educadoras que intentamos no solamente lo que es la comunicación verbal, sino la comunicación no verbal, y bueno, el tema de la mascarilla pues a veces parece que nos dificulta, ¿no? Y además hemos tenido que ponernos más al día de herramientas cuando tenemos que comunicar con una persona, fundamentalmente muchas veces por teléfono y también por medio del ordenador. Es decir, la educación no es información, como decía antes, y además tenemos que estar constantemente poniéndonos al día para estar en este momento y poder ofrecer los mayores cuidados. Porque en realidad, ¿cuál es el objetivo de la educación en diabetes? Sería que la persona lograra el máximo autocontrol. ¿Y en qué facetas? Pues fundamentalmente en la alimentación, en el ejercicio físico y en los medicamentos, tanto medicaciones orales como inyectables o como insulina. Y como dije antes, la enfermera ayudando a que las personas puedan manejar la diabetes adecuadamente. Y por eso yo siempre digo, siempre, que lo más importante en diabetes siempre es la persona con diabetes. Lo más importante, porque la persona con diabetes va a decidir qué es lo que va a comer, en qué horario, qué cantidad, si va a hacer o no va a hacer ejercicio físico, qué cantidad de insulina y cómo se la va a poner. Por eso es fundamental en esta enfermedad tener la colaboración y situar en el centro a la persona con diabetes y también su familia y su entorno. Solamente una diapositiva para comentar de la alimentación, que como he dicho antes, la educación no es información. En alimentación no es entregar una hoja de dieta. ¿Por qué? ¿Qué sabemos lo que va a pasar? Que no se siguen las hojas de dieta que están entregadas ni de los pesos. Tenemos que facilitar que las personas realicen adecuadamente una alimentación que sea para ellos lo más adecuado. Por eso siempre hay que individualizar, partiendo de las realidades de la persona, de lo que necesita y también de las preferencias de la persona. Hay que llegar a consensos, a pactos con la persona y hay que aprender de las transgresiones. Pues si una persona, por ejemplo, ha comido, ¿no? Cuando vamos y hacemos una revisión, ¿qué ha pasado aquí? Bueno, ¿por qué? ¿Por qué ha ocurrido esto? ¿No? Por ejemplo, ahora, de cara a la Nochevieja, yo siempre les digo muchas veces que hay que saber qué tipo de persona es. Es decir, si se va a comprar 2 kilos de uvas porque al día siguiente va a poner 12 uvas para cada persona y se reserva un poquito, o si sabe que si compra 2 kilos de uvas se va a comer 1 kilo al día. Si las uvas son muy buenas, es una fruta muy adecuada, pero hay que saber en qué momento lo tiene que tomar, qué cantidad tiene que tomar y si tiene insulina, qué insulina tiene que poner. Entonces, a lo mejor es una persona que no puede comprar 2 kilos de uvas y a lo mejor tiene que comprar medio kilo de uvas porque sabe que si las tiene en casa se las va a comer enteras. Y esto es una de las cosas que las personas tienen que aprender, ¿no? Aquí he puesto es un folleto que editamos dentro del grupo de la Sociedad Española de Diabetes con unas recomendaciones muy básicas durante el confinamiento y que está a disposición de manera libre en la página web. Respecto al ejercicio físico, decir que es un tratamiento que es fundamental para el control de la diabetes, que también hay que individualizar, por supuesto, que hay que partir de lo que puede hacer de la persona. Es decir, por ejemplo, no podemos entregar la hoja y decir que haga el ejercicio número 1 si esa persona tiene una lesión y no puede subir la pierna hasta ahí. Por eso hay que saber qué persona tenemos enfrente, ¿no? O sentada a nuestro lado. ¿Qué quiere hacer la persona también? Y muy importante, darse cuenta de que tiene que ser un hábito el ejercicio físico
que hay que introducirlo dentro de sus hábitos, dentro de su modo de vida, que hay que encontrarle un espacio y que además es un hábito con el que tendría que disfrutar la persona. Y esto yo lo digo por mí, que si a lo mejor me dicen que tengo que caminar 2 horas al día, como yo veo en algún informe, a lo mejor no lo haría, pero si me dan la oportunidad de bailar 4 veces a la semana, pues sí lo hago, porque por ejemplo sí me gusta y también es un ejercicio. Entonces, que sepamos que el ejercicio físico es fundamental también y encontrar el grado de disfrute. Porque además, ¿qué ocurre? Pues que sabemos que la diabetes tiene una carga muy importante para la persona, que es verdad que las personas con diabetes tienen más problemas de ansiedad, de depresión, de problemas mentales, y que el ejercicio físico es una gran herramienta que pueden tener las personas para disminuir esas posibilidades de esas complicaciones, que es un apoyo fundamental para la salud, ¿vale? Como dije antes, que espero que quede claro, clarísimo, que el objetivo en educación de diabetes, el objetivo de las educadoras es que las personas logren el máximo autocontrol y que lo que intentamos hacer es facilitar los conocimientos y las habilidades de la persona. Y que también tenemos que apoyar las actitudes adecuadas. En eso, pues Inés lo había comentado, las actitudes, las etapas por las que pasa una persona para que para que llegue a la aceptación adecuada de la enfermedad, ¿vale? Pero aquí a veces nos encontramos con una serie de barreras. Pongo también aquí unos recursos que también se encuentran de manera libre en la página de la Asociación Española de Diabetes. ¿Pero qué nos podemos encontrar? Pues nos podemos encontrar con barreras que a veces las educadoras las podemos solucionar con algunas sesiones y otras veces no. Otras veces no. Porque son barreras muy importantes para las que no estamos preparadas, ni formadas, ni tenemos tiempo. Y entonces necesitamos pedir ayuda. Sería estupendo que los psicólogos formaran parte del equipo multidisciplinar. O sea, ellos en realidad forman parte, pero el sistema público en España no lo contempla, que estén, por ejemplo, de apoyo a las unidades y directamente les podamos llamar. Pero nosotras lo que podemos hacer es hablar con el endocrino de referencia y pide una interconsulta salud mental. Y por ejemplo, esto a veces ocurre, pues como habían comentado antes, por ejemplo, con adolescentes. Yo me he encontrado con adolescentes que han dejado de ponerse la insulina y que saben que tienen que ponerse la insulina para estar bien y no lo hacen. Y esas barreras tan grandes necesita un profesional, alguien que se dedique a este tema para que nos pueda ayudar. Bueno, ofrezco aquí una serie de recursos en las que me he basado un poquito, también aparte de mi experiencia, y solo quiero dedicar 1 minuto, bueno, 2 minutos, algo que no puedo obviar en esta situación, que es la pandemia que estamos viviendo. Y aquí he puesto un cartel que tuvimos en el SACIL a principios de la pandemia, donde nos dijeron que teníamos que seguir cuidando a las personas con enfermedades crónicas, por supuesto entonces a las personas con diabetes, que teníamos que seguir realizando seguimientos proactivos. Nos decían que no todo es coronavirus, pero ¿qué ocurrió en la primera ola? Pues en la primera ola hubo menos enfermeras para cuidar a personas con diabetes y muchas enfermeras que habitualmente trabajamos con personas con diabetes tuvimos que dejar de atenderlo y tuvimos que estar en primera línea. Y esto fue así, no solamente pasó en Castilla y León, pasó en toda España. ¿Qué es lo que está pasando en la segunda ola? Pues afortunadamente en Castilla y León, por lo menos en las unidades de educación de diabetes, esta vez se ha respetado al personal, por lo menos bueno, con las personas con las que yo estoy en contacto, ¿no? Y sé que esa parte, o sea, a base de muchos sacrificios, porque esta segunda ola está siendo también muy complicada. Pero yo me pregunto, ¿y qué va a pasar ahora con la tercera ola? Que ya todo el mundo da por supuesto que la vamos a vivir, ¿no? Y esa es una cuestión también que digo, bueno, y ya sabemos que va a venir porque relajamos las medidas a todos los niveles. Bueno, pues me gustaría comentar que aparte de decisiones políticas,
aparte del sistema sanitario, creo que cada uno de nosotros, bueno, si somos sanitarios más, pero cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad en nuestras decisiones. Y bueno, me gustaría comentar esto. Y como sabía que en este punto me iba a emocionar, ahora ya solo me queda pues dar las gracias a todas las personas que nos han acompañado, a mí que me han acompañado en este tema de la diabetes desde los inicios, porque tengo compañeras detrás que lo sé, y tengo familia, tengo una hija de 16 años que me está viendo y es la primera vez en todos estos años que le he pedido que se apunte y a la que le robo mucho tiempo personal para estar al día de este tema. Y he puesto un dibujo de la enfermera a la que, bueno, Florence Nightingale, que es como la enfermera pionera de lo que es hoy en día la enfermería, que nos basamos en un método científico también. Y concluyo con una frase que a las enfermeras nos corresponde cuidar, así que por favor, cuídense mucho para que podamos seguir cuidando. Muchas gracias a todos. Bueno, Ana, muy bien. Aplaudo esa actitud y esos comportamientos proactivos que tenéis desde enfermería y sobre todo desde la educación diabetológica. Bueno, vamos a dar paso por último a don Carlos Malillos Manso. Adelante, Carlos, cuando quieras. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Para los que no me conozcáis, soy psicólogo, colaboro en la Sociedad Mundial Viva y también soy enfermero en el Hospital de Ortega. Así que las palabras de Ana que ha dicho, pues claro que nos conmueve, le doy toda la razón. Quería un poco la ponencia, la charla, hablar sobre esa dualidad, ¿no? del trabajo de la enfermería y con respecto a la diabetes. Pero nosotros hemos aprendido un modelo médico en el que tenemos un objetivo, siempre con toda la intervención. Nuestro objetivo principal es salvar vidas, es evitar descompensaciones agudas para prevenir o retrasar la aparición de complicaciones tardías de la enfermedad, disminuir la mortalidad y mantener una buena calidad de vida. Esto es como la definición de cuál es nuestra intervención. Pero a veces en el ámbito médico, en el ámbito de enfermería, nos quedamos cortos. Porque sí, porque por una analítica podemos saber si una persona tiene unos rasgos de factores que llaman de comorbilidad, es decir, enfermedades asociadas, que lo podemos ver, pues, por ejemplo, la dislipemia, el tener un colesterol alto, cosas como la hipertensión, la obesidad, pero hay determinados puntos en los que no lo tenemos claro, no lo podemos saber ni por una analítica ni por una entrevista, ¿no? Cuando sufren los pacientes por a lo mejor un diagnóstico retardado de la diabetes o que el médico de referencia a diabetes, sobre todo tipo 2, está teniendo un criterio que no es el más adecuado y seguimos con largas hipoglucemias o hiper y nos sentimos cansados y nos sentimos, incluso gente mayor con pérdida de memoria, tiene esa sensación, ¿no? O en los adolescentes hay conductas de riesgo, lo comentaba muy bien Ana, lo cual es tremendo, es trágico ver cómo dejan de cuidarse nuestros adolescentes y toman ese camino a la hora de plantear cómo puede ser su futuro, ¿no? O las relaciones sociales, la familia, el burnout, el síndrome del quemado, que puede ser tanto en los profesionales como en el propio paciente. En definitiva, hay determinadas cosas que están presentes, pero que no tendríamos a entender por qué no se ponen en primer lugar, o por lo menos se trabajan desde un punto de vista continuo. Nosotros, los psicólogos, tenemos un poco la sensación de apagafuegos.
nos llaman cuando la conducta ha dejado de producirse, que el adolescente ingrese en la UBI por una hipoglucemia severa, es algo que llama mucho la atención, que cambia comportamientos, que me parece que es el momento de entonces ya vamos a ir al psicólogo. Pero el que en un debut diabético tenga la oportunidad la familia de conocer a un psicólogo de referencia y que pueda expresar esa persona, esa familia, sus miedos ante la enfermedad y que pueda haber una continuidad en el tratamiento, es algo que no está contemplado. Luego, entonces, partimos de muchos problemas, que en este caso, en primera línea, ¿no?, en el tema de la enfermería, se agrava. Se agrava porque, en primer lugar, la actividad como enfermera educadora de diabetes pues requiere una especialización que no está validada, ¿no?, en los estudios, sino que es algo a mayores de tus estudios, lo que exige un gran esfuerzo de aprendizaje continuo, exige mucho sacrificio de tu tiempo, valora una serie de recursos que no siempre dispones o de tiempo. Las competencias que asumen en muchos grados son demasiadas, porque imaginemos la profesional que está en un centro de salud de un pueblo y que ve cómo sus pacientes con diabetes no cumplen el tratamiento. La posibilidad de generar una hiper o hipoglucemia y tener que ir a asistirlas crea una ansiedad desmedida, en muchos casos, al propio profesional. De hecho, como decía antes, el burnout o síndrome del quemado, en esta patología es dual. También se produce tanto en los pacientes que realmente se cansan, ¿no?, un poco del cuidado de su diabetes, como en el profesional sanitario que no llega a entender por qué una persona decide no cuidarse. Son factores que van ligados a factores emocionales y factores de habilidades sociales que no se tienen en cuenta. Por ejemplo, ¿cuántas veces hemos valorado la información a la hora de transmitir nuestra idea sanitaria? Sabemos que una alta proporción de pacientes no entienden o no recuerdan lo que se ha dicho en el diagnóstico. Es verdad, lo hablaba antes Inés, ¿no?, que hay un exceso de información, porque es tan importante el cambio que se produce con el debut que necesito aportarte esa información. Otra cosa sería saber si realmente esa información la podemos dirigir en el tiempo, separar, hacerla más asequible, ¿no? El propio profesional también puede mostrar su ansiedad a la hora de transmitir esa información. De hecho, hay estadísticas que dicen que generalmente les interrumpimos a los 18 segundos de empezar a hablar. Hay situaciones en las que nos generan ansiedad o generan la necesidad de cortar tu estado emotivo para transmitir que no te preocupes, que yo voy a tener el control sobre la enfermedad, entonces voy a poder ayudarte. Pero claro, no siempre se consigue esto, porque para nosotros cuando nos cuentan una información valoramos tres cosas. Valoramos primero la confianza, de dónde viene la información. ¿Es una persona que sabe del tema o no? ¿Es algo aleatorio o es algo que está validado? El origen, ¿no? En principio, si nos metemos en internet y buscamos diabetes, todavía nos encontramos con puedes curarte la diabetes, tómate esto. O sea, todavía tenemos ese tipo de malinformación.
En los adolescentes, por ejemplo, es muy habitual el tema de yo controlo la diabetes, yo controlo. E incluso teniendo la bomba de perfusión continua, hay muchos que no saben utilizarla, lo cual es tremendo, ¿no? Y otra cosa que al final nos afianza la importancia de la información, que necesitamos tiempo. Necesitamos tiempo para empatizar, necesitamos tiempo para asumir lo que me está pasando. Esto es un ejemplo, Felipe, lo he cogido de un chat de Reino Unido, digo, bueno, no voy a coger, pero es muy parecido a lo que se puede ver en cualquier chat de asociación de pacientes de aquí de España, ¿no? Es interesante cómo se ve que bueno, cada uno asumimos la información de una forma y que también tenemos una responsabilidad los sanitarios a la hora de no transmitir empatía o de no transmitir realmente el conocimiento. Hoy en día tenemos la suerte de tener enfermeras que se dedican a la educación en diabetes, pero nos están cortando cada vez más, por ejemplo, la enfermera en los colegios, que podría ser una base fundamental para la educación en diabetes desde los más pequeños y una forma de que el niño no se encontrase como fuera de lugar con los compañeros. Aparte de la responsabilidad que están asumiendo los profesores en una función que no es la suya. Me gusta especialmente el de la derecha, ¿no? El ejemplo, porque dice un poco cómo es este tipo de persona que realmente asume que, bueno, que socialmente tengo que ir a tu consulta, pero que, ¿no? Dice él, un pequeño mantra, que lo utilizo cada vez que recibo cualquier tipo de consejo que no me va a ayudar, ¿no? Escucha, siente, sonríe, dé gracias e ignora. Eso, claro, eso se ve mucho en los adolescentes, ¿no? Las emociones cambian, lo decía muy bien Inés, ¿no? Cambian porque claro, necesitamos una evolución de esa emoción. Desde el debut, en el que podemos negar por qué me está pasando, el miedo de saber si voy a tener una vida normal, ¿no? Que es algo que preocupa mucho en el tema de la diabetes. La culpa de si es algo de lo que he realizado previamente. La culpa básicamente es ansiedad negativa. Decía muy bien Inés, es que no sirve la culpa. Lo que necesitamos es motivación para el cambio. La diabetes es una enfermedad muy difícil, exige mucho de la persona. El lema que queremos poner, ¿no?, en esto es no vivir para la diabetes, sino vivir con la diabetes, ¿no? Sería un poco lo que intentamos. Pero claro, eso que queda muy bonito y queda muy a la hora de expresarlo, nos encontramos con muchas trabas, porque aparte de las emociones, ¿no?, que como manejamos, a lo mejor un adolescente nos centraríamos, aparte de la negación, en la ira, de que dices, yo 12 años, yo hasta ayer he estado comiendo chuches, hoy ¿qué me vas a contar? Yo voy a seguir comiendo chuches. Nos encontramos con que esa gestión de la información, de la emoción, se descarga según unos patrones, ¿no? Seremos, por ejemplo, según la edad, en la etapa infantil, la ansiedad que nos produce el cambio se la traspasamos a los padres son los que consumen esa ansiedad, se muestran los galantes de conseguir esa conducta. El significado proporcional, que eso depende también de nuestra etapa evolutiva, de saber realmente, por eso nos pasa que incluso la diabetes tipo 2, claro, yo ya soy una persona de 60 años que tengo diabetes tipo 2, entonces en muchos casos asumo que bueno, que de algo hay que morirse y que tampoco tengo que tener ese cuidado. Claro, hoy en día que cada vez la esperanza de vida es mayor y que tenemos mayores recursos y que esa misma persona puede aumentar su esperanza de vida 10 años si se cuida bien, que una persona de 60 años
te comunique eso, es algo que hay que diagnosticar, porque a lo mejor estamos teniendo alteraciones en su estado emocional, está carente de motivación, nos puede llevar a una depresión, ¿no? Entonces, hoy en día, si queremos un cuidado integral, tenemos que valorarlo. El respeto a las emociones. Muchas veces en consulta nos preocupamos más porque salve su vida, y con toda razón, ¿no? Es algo que llama más la atención, consume más recursos a nivel sanitario, entonces necesitamos solucionarlo. Es un problema que tenemos y necesitamos solucionarlo. Pero nos queda un poco atrás sus emociones, sentir cómo lo estás viviendo. Antes decía muy bien Ana la necesidad del psicólogo un poco como del grupo interdisciplinario. Planteo yo que en las dos cosas creo que es esencial. ¿Por qué? Pues porque necesitamos alguien con quien hablar, necesitamos alguien que pueda transmitir o que pueda abarcar la otra parte que no se está tratando en la consulta. La profesional, la medicina, tiene un tiempo determinado para enfocalizarse en los objetivos que estamos buscando, ¿no? De control de la glucemia. El profesional de enfermería tiene un tiempo estimado para enseñarte cómo tener ese... Pero los demás problemas, los demás problemas que cómo lo estás llevando y tal, muchas veces se lo pueden hacer estas profesionales, pero hay una carencia de tiempo. Y yo creo que también es importante diferenciarlo, porque así vamos a conseguir descargar también. Si una persona, si un adolescente te dice que no quiere cuidarse y que va a empezar a conductas de riesgo, no puede ser que la responsabilidad lo asuma o la médico o la enfermera, porque ya están asumiendo su responsabilidad. Para eso tienes parte del equipo psicológico que va a ayudar a esa persona en cómo tiene que hacer. Y luego porque hay otros problemas dentro de la personalidad del sujeto y que esos problemas son inherentes y que los tenemos en la consulta y que es difícil a lo mejor diagnosticarlos, pero que creo que cuando no hacen la conducta nos planteamos que por qué, ¿no? Porque es que en algún momento pues, puedo pensar que soy un mal profesional porque no he sabido verlos, ¿no? Es que no tienes por qué verlos, porque eso requiere un estudio y una vigilancia, una evaluación. Por ejemplo, en la inestabilidad emocional cada vez hay más estudios que nos están certificando cómo el control glucémico varía. La emoción hace que realices la conducta. Una baja autoestima le hace que restes la importancia que tiene a las cosas. La dependencia, yo por ejemplo en las charlas soy muy pesado con el tema de la familia, porque la familia es fundamental, es un eje en el cuidado de la diabetes. Pero necesitamos un destete progresivamente conforme el infante va creciendo para ayudar a que esa persona sea independiente en su cuidado. Es muy difícil, sobre todo ayuda mucho actividades grupales, ¿no? Por ejemplo, la Asociación de Diabetes de Valladolid, campamentos que enseña te queda muy poquito tiempo. A los chicos a pincharse, a hacer, ¿no? La tolerancia a la frustración como un eje vertebral de continuar, ¿no? Las variables que tenemos, cómo valora el paciente su enfermedad, si la ansiedad ha hecho mella en él, por ejemplo, lo que hablábamos antes con pacientes de diabetes tipo 2, o las estrategias de afrontamiento, lo que se llamaba en psicología un poco la resiliencia. Siempre hay un eje vertebral que se ponen como dos factores, la diabetes y la depresión. Los estudios lo que nos dicen es que no es una correlación directa, pero que sí que hay tanto de la diabetes con la depresión como la depresión con la diabetes. Al final
son alteraciones del sistema inmunitario que tienen repercusión. Y lo más importante, lo que queremos es que el paciente haga la conducta, que se adhiera al tratamiento. Aquí os pongo incluso una lista de causas de cumplimiento. ¿Qué es lo que tenemos que modificar? Tenemos que modificar la educación, la conducta, el apoyo social. A lo mejor nos encontramos con factores socioeconómicos, que bueno, que la ayuda también en este equipo multidisciplinar del trabajador social, pues es innegable. El impacto, decía antes, es brutal, pero más, pongo más para los familiares casi que para el propio paciente. De hecho, la familia, el 90% de la carga del trabajo de la familia lo tiene la familia, el cuidado. Que, en definitiva, ya para acabar, ¿qué estamos buscando? Estamos buscando la resolución de un problema que es multidisciplinar. Los profesionales sanitarios no pueden ir cada uno a su lado. Necesitamos estar juntos y unirnos con los usuarios de este producto. Vamos a vender un producto en el que nos va a beneficiar a todos. Necesitamos que los usuarios de ese producto sean parte integral de este producto. Decía antes Inés, actividades como por ejemplo el acompañamiento en el debut, ¿no? Una propuesta que se llamó Familia Activa, que hace la Asociación de Diabetes de Valladolid, es algo positivo que se puede reforzar, pero necesitamos que sea supervisado por los demás engranajes de esta ayuda. Nosotros, nuestra aportación en psicología, en el Colegio de Psicólogos, hemos creado un grupo de trabajo. Ya tenemos varias cosillas, ¿no? Vamos haciendo poco a poco. Hemos hecho una guía orientativa de intervención del psicólogo con la idea de explicar un poco a los demás compañeros cómo pueden tratar este tema en las consultas. Y o a través de infografías, ¿no? Que compartimos en las redes sociales un poco para que la diabetes no sea algo de unos pocos, ¿no? Nos decía antes Germán, cómo se está multiplicando la incidencia de diabetes. Bueno, pues lo que necesitamos hacer es que no sea algo exclusivo, sino que cada vez la gente empatiza. Y bueno, y hasta aquí. Muchas gracias por vuestra atención. Bueno, ¿qué puedo decir de mi compañero como coordinadora del grupo de trabajo? Pues muy bien, está bastante bien. Nos hemos ido un poco de tiempo, entonces vamos a pasar a las preguntas de los panelistas. Entonces, bueno, pues Nieves, no sé si las quieres plantear o cómo lo hacemos. Vale, si quieres. Tiempo para entiendo, ¿no? Para que puedan responder alguna pregunta. Pues adelante, Nieves. Bueno, vamos a pedirles que sean breves, pues por lo que se comentaba al principio, que es viernes y estamos deseando también tener un poquito de esparcimiento, ¿no? Bueno, una de las primeras preguntas que se ha recogido, entiendo que va dirigida a Germán, es si los fármacos administrados a ratones obesos mejoran el control glucémico, si se puede extrapolar a los humanos. Bueno, es una pregunta muy interesante. Nosotros trabajamos con modelos, son modelos animales. Mimetizan bastante bien lo que sucede en una persona, en un paciente, pero obviamente hay un salto grande. En general, lo que se ensaya en estos modelos animales, luego es posible trasladarlos a humanos, en general. Pero el desarrollo de un fármaco es mucho más complejo, lleva muchísimos pasos y lleva muchísimos años hasta que llega a la farmacia, para que nos entendamos, ¿no? Pero en general sí que son muy buenos modelos. La respuesta sería esa. Gracias, Germán. Esta otra pregunta yo creo que se la podemos trasladar a Inés. Si es habitual el retroceso en los niños hospitalizados por complicaciones. Bueno, supongo que os referís a si es normal que los niños tengan algún tipo de retroceso, más que por complicaciones en sí. No sé muy bien lo que quiere decir esa parte de las Bueno, la pregunta está planteada así: ¿es habitual el retroceso en los niños hospitalizados por complicaciones? Entiendo que están hospitalizados y si tienen alguna complicación, pues que sí puede haber algún retroceso que se une a esa hospitalización. Generalmente el retroceso donde lo vemos en cuanto a temas de desarrollo y demás
es en los niños más pequeñitos, ¿no? Por ejemplo, un niño pequeñito pero que ya contiene esfínteres o que ya ha adquirido ciertos hitos, el hecho de tener un fenómeno que en él no deja de ser estresante, lo mismo que le pasa al resto de la familia, evidentemente, pues a veces vuelven hacia atrás en cuanto a lo que han adquirido. Eso sí que se ve, sí. Gracias, Inés. Tenemos otra pregunta para Germán, que la ha contestado en el chat, pero a mí sí me gustaría que lo hiciera de viva voz. Al degradarse la insulina en el hígado, ¿se segrega alguna sustancia que puede influir en que la insulina que circula en la sangre sea más efectiva? A ver, es una pregunta muy interesante. El tema del aclaramiento de la insulina en el hígado está muy poco estudiado y es muy poco conocido. Lo que es cierto es que cuando se degrada la insulina en el hígado, se degrada de tal manera que los fragmentos, los pequeños trozos en los que rompemos la insulina, lo que sabemos es que no tienen actividad biológica, es decir, que no, en principio no funcionan, no servirían para nada. Esa sería la respuesta. Gracias, Germán. Esta otra pregunta va dirigida a Ana. ¿La educación diabetológica es aceptada por igual en pacientes D1, D2 o gestacional? Depende de la persona, fundamentalmente. Personas con distinto diagnóstico lo asumen muy bien, otras regular y otras les cuesta más. Y esto es que cada persona, yo siempre digo que cada persona es única, siempre, cuando inicio una educación y por eso, al ser única, pues puedo afrontarlo de diferente manera. No depende tanto del tipo de diabetes, sino de cómo lo afronte la persona y también mucho de su entorno. Muchas gracias, Ana. Y también tenemos una pregunta para Carlos. Preguntan si la terapia con bomba favorece a nivel psicológico. Pues yo creo que sí, yo estoy muy entusiasmado con el tema de las bombas, porque el tema de la diabetes, decía antes, es una enfermedad que es muy cansina, no puedes dejarla a un lado. Entonces necesitas unas vacaciones, Iñaki Lorente, el psicólogo, lo refleja muy bien, ¿no? Unas vacaciones en tu diabetes. La bomba puede ayudar en ese sentido, porque puedo tener un ritmo basal en el que no me tenga que estar preocupando constantemente. Cuando vaya a comer, le doy el bolo. Manejo también la percepción de control, que es lo que nosotros utilizamos para reducir la ansiedad. En definitiva, yo diría que sí. Gracias. Sí, yo también estoy de acuerdo. Yo creo que la bomba, en general, el paciente que vamos, sobre todo, ¿no? los que tienen así, ¿no? muchas esperanzas en ella, porque es verdad que hay pacientes que claramente lo tienen indicado, sí que les mejora la calidad de vida, ¿no? O sea, pueden hacer ciertas cosas en su tratamiento con la insulinoterapia que con las múltiples dosis está claro que no pueden hacer. Yo sí que creo que en cierto modo puede ser beneficioso también en ese sentido. A mí me parece. Yo quería decir algo. Muy bien. Me parece que voy a diferir un poquito. Creo que la bomba tiene muchas ventajas, pero a veces cuando nos llegan personas tienen una idea completamente equivocada de lo que es una bomba. Muchas veces las personas creen que la bomba lo va a hacer todo y necesita una formación, o sea, son personas que tienen que estar muy bien formadas ya y que tenemos que seguir avanzando en la formación. Y hay veces que después de realizar las formaciones iniciales, a mí me ha ocurrido que hay personas que han rechazado la bomba porque se han dado cuenta de que tienen a veces que estar más pendientes. De hecho, bueno, hay riesgos si tienes una bomba que si no tienes y estás con la insulina lenta, por ejemplo, no los tienes. Entonces creo que hay personas que sí que les ayudan y les puede ofrecer calidad de vida, pero también requiere que la persona, o sea, creo que ahí no se pueden tomar vacaciones, que es más fácil de una persona que se pueda tomar vacaciones con un bolo basal, es decir, insulina lenta y rápida, a que tenga con una bomba tienes que estar pendiente porque si tienes una obstrucción con la bomba, en media hora tienes un problema, puedes tener un problema grave y sin embargo con insulina lenta no.
Perdonarme, pero creo que quería... No, sí, yo creo que eso tiene razón. Yo creo que de hecho perdona, la clave es muchas veces, eso, yo intento anticipárselo porque es verdad que muchos depositan muchas esperanzas en que creen que la bomba, pues no, pues que piensa, ¿no? Y que hace todo lo que, lo que nosotros tenemos que pensar por ella. Entonces sí que a mí me parece que previo a tomar la decisión, ¿no? Sí que hay que anticiparles lo que hay. ¿No? Y si el compromiso y aún a sabiendas de que eso está ahí, lo que digo, tienen esperanzas en ello, vamos, lo asimilan bien. Yo creo que hay ciertas partes también de calidad de vida que les mejora, ¿no? Tiene su parte negativa, que sería la que comentas, que estoy de acuerdo, y sus partes positivas, que serían las otras que hemos hablado. Yo por mi parte, por matizar, es que creo que realmente lo que estamos buscando aquí es cómo controlo mi ansiedad ante esta enfermedad. ¿Y cuál es mi ansiedad? Se basa en la hipoglucemia. Yo por las noches puedo tener hipoglucemia y eso me provoca tener ansiedad a la hora de dormir, buscar cómo voy a modificar eso. Tengo que tener una percepción de control, de conocimiento del tema. En la bomba lo que requiere es, no se puede poner desde un primer momento al paciente. Tiene que haber un aprendizaje y ese control que sea por el aprendizaje que le hace utilizar la bomba para valorar, por ejemplo, me como una pizza, dentro de 2 horas me voy a poner un bolo, porque es cuando tengo las grasas. Pero es que eso no lo damos, porque claro, te contamos lo bueno de la bomba, y yo digo, a lo mejor me has oído, dices, pues sí, mira, te doy la parte de vacaciones, hoy, mira, qué bien, no estás tan pendientes, pero no lo de que tú tienes que aprender sobre eso. A mí, por ejemplo, mi experiencia con adolescentes, me da pena que no sepan manejar la bomba. Sabes manejar el móvil o cualquier aparato eléctrico mucho mejor que cualquier adulto y la bomba que tiene. No tiene sentido en eso. ¿Que la lenta puede ser un modo positivo? Sí, pero yo lo que quiero son pacientes o personas, mejor dicho, autónomos, independientes. Alguien que cuando tenga un problema con la bomba, resolverlo. Alguien cuando se va a pinchar con el boli, sepa purgarlo. Es que partimos por ahí, ¿no? que luego es que no me va. Bueno. Tenemos otra pregunta y ya si queréis cerramos, Consuelo. Es una persona que dice que es enfermera, madre de una niña de 10 años con seguimiento psicológico y dice que su hija refiere cansancio de tantos pinchazos, que si sería candidata a ISTI. A quien corresponda a contestar o si quieren contestar todos. Hombre, una parte de los beneficios de la bomba evidentemente es ese, pero hay que yo creo que hay que valorar muchos más aspectos. No solamente puede ser por el tema de los pinchazos colocar una bomba de infusión de insulina, hay que valorar muchas cosas más, ¿no? Cómo se comporta ella con las múltiples dosis en el control glucémico, qué conocimientos tienes, ¿no? Yo creo que va mucho más allá. Aparte, no sé qué tipo de miedo es el que refleja, porque también hay dispositivos para administrar insulina con las plumas que evitan pinchazos, ¿no? Son catéteres que llevas colocados por cierto tiempo y directamente ahí administras la insulina con la pluma. Sería otra opción. Yo creo que eso ya habría que ir más al caso en sí, ver no solamente el tema de los pinchazos, sino más cosas en concreto del paciente. Bueno, yo creo que no hay más preguntas, ¿verdad, Nieves? No, ya no hay más preguntas. Bueno, pues ya nos hemos pasado un poquito de tiempo, nos han permitido estar un poquito más de tiempo. Ha sido muy gratificante y sobre todo yo creo que todos hemos aprendido un poquito de todos, ¿no? Y además me ha gustado mucho este término final, cada uno diferente opinión, pero todos coincidimos en lo mismo, mejorar la calidad de la vida de la persona con diabetes, ¿no? Bueno, ha sido un placer y desde el COFIL, ya sabéis, es vuestra casa y os volvemos a invitar para cuando queráis otra vez participar en cualquier evento que queramos. Bien,
Pues muchas gracias a todos y a todos y sobre todo a los participantes por aguantarnos también ahí a cañón, a pie firme, ¿no? Por decirlo de alguna manera, detrás de una pantalla. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Gracias. Adiós. Hasta luego. Adiós. Muchas gracias, hasta luego. Adiós.